Alabado sea Jesucristo para todos, sean todos bienvenidos nuevamente a estas reflexiones dominicales, nuevamente meditando la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga. Primero de todo vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos asiste en este día domingo, en este día en el cual el Señor se manifiesta, donde celebramos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada domingo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Jesús, amado Padre, gracias por nuevamente permitirnos estar ante tu presencia, nuevamente permitirnos en este día domingo reflexionar sobre tu palabra, hoy en el Evangelio, en el cual nos hablas a cada uno de nosotros, hablas a tu iglesia, hablas a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en este día tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras vidas, a lo más profundo de nuestros corazones, y que nos transforme, que nos dé la gracia de la conversión. Muy queridos hermanos, hoy la iglesia, la liturgia, va a meditar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al 21. Según el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Esa palabra que Él nos dejó y donde Él nos habla, donde escuchamos su voz. Vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios. Dice: entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Así que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, adivinando su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les preguntó: ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, vemos aquí en el Evangelio, en el evangelista Mateo, donde el Señor nos habla y habla a la iglesia, y nos habla a cada uno de nosotros como bautizados, como cristianos.
Y vamos en el Evangelio, vemos en el Evangelio unos fariseos, los herodianos, personas que querían poner a prueba al Señor, cuestionándolo, lo querían tentar al Señor, para ver qué respondía, qué respuesta daba, qué respuesta salía de los labios de nuestro Señor, Ellos querían que Jesús cayera en la trampa que le querían tender. Pero como Jesús es Dios, es el Señor que lo sondea todo, que lo conoce todo, Él conocía sus malicias. ¿Con qué malicia lo estaban cuestionando? ¿Con qué malicia le querían que él cayera? ¿Y por qué Jesús sabía? Porque en Jesús actúa el Espíritu Santo. El Señor, el mismo Jesús, es ungido. Él es el ungido. Por eso el Señor, teniendo el Espíritu Santo, sabía con qué intenciones venían a cuestionarlo. A cuestionar, para ver qué respondía. Y eso mismo que hoy vemos en el Evangelio, lo podemos ver en la actualidad, dentro de la misma iglesia. Hoy actualmente quieren también cuestionar la iglesia. Están cuestionando la iglesia. ¿Y cómo lo están cuestionando? Imponiendo cosas pues que no están en la misma palabra. Por eso el Señor actúa con sabiduría. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros pidamos el discernimiento al Espíritu Santo para entender lo que hoy actualmente nos quieren imponer. Hoy la iglesia está pasando por una crisis doctrinal, y eso lo vemos en el actuar de los pastores que rigen la misma iglesia y quieren imponer cosas que no están en la tradición, que no están en el magisterio. Y nosotros como católicos, como hijos de Dios, pues tenemos que pedir el discernimiento al Espíritu Santo que nos ayude a discernir para no caer en esas trampas, para no caer en ese mal proceder. Mire cómo Jesús, conociendo las intenciones de los fariseos, de esas personas, le dice: hipócritas, son unos hipócritas. Y hoy actualmente en la iglesia pues también existen hipócritas que predican la palabra, predican el Evangelio, pero quieren imponer otras cosas que van en contra de la misma iglesia, que van en contra de la misma palabra, que van en contra del mismo magisterio y de la tradición. Por eso nosotros tenemos que pedir la fuerza del Espíritu Santo para no caer en esa trampa, para no caer en esas mentiras que hoy nos quieren imponer. Por eso tenemos que ser fieles a la tradición, ser fieles a la verdad, a lo que es de Dios, no a lo que es del mundo, a lo que es de Dios, no a lo que es del hombre, porque el hombre hoy quiere imponer su voluntad. Hoy lo que rige en la iglesia, lo que rige en la rienda de la iglesia, quieren imponer su voluntad. Por eso tenemos que pedirle cada día la presencia del Espíritu Santo para nosotros actuar según el querer de Dios,
según el querer, que lo que el Señor quiere, como nosotros actuemos, lo que Él quiere, y no caer en esa misma tónica de estar cuestionando la iglesia. Nosotros como católicos, como cristianos, como bautizados, no podemos caer en esa tónica de estar cuestionando la iglesia que fundó Cristo con la tradición, que hoy los que están dentro de la misma iglesia la cuestionan y quieren cambiar a su antojo todo lo que el Señor nos dejó. Y nosotros no podemos caer en esa tónica de ellos. Nosotros tenemos que pedir la fuerza del Espíritu Santo, pedir la fuerza de Cristo que nos ayude cada día a discernir y decirle al Señor que nos ayude cada día a hacer su voluntad. Pedir su discernimiento y poder dar una respuesta a ese llamado cada día de defender su iglesia, de defender su magisterio, lo que Él nos dejó desde sus apóstoles, desde sus discípulos. Por eso el Señor dice al final del Evangelio: da a lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es del César que quiere decir lo que hoy el hombre quiere imponer a la iglesia, y a lo que es de Dios, pues seguir la tradición, seguir lo que Él nos dejó, lo que Él mismo nos infundió a cada uno de nosotros para seguirlo. Que hoy le pidamos al Espíritu Santo, hoy le pidamos al Señor que nos dé esa gracia a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Primero, que nos ayude a discernir sobre su palabra, para dar una buena respuesta. Mire lo que el Señor hoy en el Evangelio, Él con sabiduría responde, porque tiene la fuerza del Espíritu Santo. Le supo responder a esos fariseos, a esas personas que querían que él cayera, pero no cayó, porque tenía la fuerza del Espíritu Santo y supo responder. Hoy nosotros también podemos pedir ese Espíritu Santo para poder responder a estas cosas que nos quieren imponer hoy en la iglesia. Hoy también nosotros podemos pedir la fuerza del Espíritu Santo y poder responder a esos cuestionamientos en el cual hoy le quieren imponer en la misma iglesia a cada uno de nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, podemos pedir la fuerza del Espíritu Santo para que Él nos ayude cada día a que el Señor nos dé la gracia de actuar según el querer de Él. ¿Cómo quiere que nosotros actuemos frente a esta crisis que estamos viviendo como iglesia? Hoy en la iglesia hay una crisis doctrinal, una crisis de fe. Y será peor más adelante. Por eso desde hoy tenemos que pedir fuerza al Espíritu Santo, fuerza, y orar por la iglesia. Los invito a orar por la iglesia. Oremos por la iglesia y a darle a Dios lo que es de Dios, lo que viene a la tradición, respetar esa tradición, respetar ese magisterio que viene del Señor, no salirnos del redil, no salirnos de la tradición, no salirnos de lo que dice el Señor, que es lo que hoy pues vemos dentro de la misma iglesia. Y hay que decir la verdad, hay que decir la realidad, lo que hoy está viviendo la iglesia. No podemos quedarnos callados. No podemos caer en el pecado de omisión, ver las cosas y quedarnos callados. No, hay que hablar. Y hablarlo desde la palabra,
desde el magisterio, desde el catecismo de la Iglesia Católica. Que mis queridos hermanos, hoy también les quiero decir nuevamente, como se lo he dicho en varias reflexiones, formémonos en la fe. No nos quedemos solo con lo que de pronto dice el sacerdote en la homilía. No, hay que formarnos en la fe, en la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para dar una respuesta, una buena respuesta a estos cuestionamientos que hoy lo que está pasando hoy en la Iglesia actualmente, en esta crisis doctrinal, en esta crisis de fe. Fórmense, busquen la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo lo que el Señor nos dejó, su tradición, su palabra, su magisterio, su tradición. Ahí está todo lo que el Señor nos dejó y que quiere que nosotros nos formemos, quiere que nosotros, como sus hijos, tengamos respuesta a todas las preguntas, a todos los cuestionamientos, y responder con sabiduría, con la gracia de Dios, como lo hizo el Señor, como respondió a esos fariseos hipócritas. No sean hipócritas y no caer, mis queridos hermanos, en esa tónica de estar cuestionando al Señor, de estar cuestionando lo que el Señor dejó desde la tradición. No caigamos en esa tónica. Y cuando nosotros caemos en esa tónica, mis queridos hermanos, cuando nos salimos de la tradición, cuando nos salimos de la palabra, cuando nos salimos del magisterio. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, que por salirse de muchos pastores, por salirse de la tradición, lo que el Señor nos dejó en su palabra, pues cuestionan lo que el Señor nos dejó. No caigamos en eso. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos dé la gracia de cada día de permanecer firmes en la fe y defender la iglesia, defender la tradición. Que la Santísima Virgen María, la gran Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude cada día a invocar la presencia del Espíritu Santo. Y que esta palabra, mis queridos hermanos, hoy sea para nuestra propia conversión, para nuestra propia vida de fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.